Estamos listos entonces para seguir. Y ahora toca que nos ocupemos de la temática de la Comisión de Contratos, que gira en torno de la revisión y adecuación contractual, cumplimiento e incumplimiento. Para trabajar sobre este tema, vamos a invitar al doctor Luis Leiva Fernández y a la doctora María Josefina Tabano, que desde las dos universidades, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y también como profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, acompañará y presentará a nuestro disertante. Tienen el uso de la palabra. Buenas tardes. Me ha tocado hoy el honor de presentar al doctor Luis Leiva Fernández, quien es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Austral. Doctor en Ciencias Jurídicas, doctor honoris causa de la Universidad de San Pablo Tucumán, magíster en Ciencia de la Legislación de USAL y de la Universidad degli Studi di Pisa, autor de más de 240 libros, capítulos de libros y artículos de doctrina en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, España, Italia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. Profesor del doctorado de Derecho Privado Comparado de la Universidad de Milán, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Ningbo University, Universidad de China, de 4 distintas universidades peruanas de Arequipa y de Lima, miembro de la Academia de Ius Privatistas Europeas, Grupo Pavia. En realidad, si yo solo mencionara este breve resumen de la trayectoria del doctor Leiva Fernández, estaría dando una versión veraz, pero no completa. Para ello es necesario decir algunas cosas más. Por mi parte, yo no conozco al doctor Luis Leiva Fernández personalmente, pero sí lo conozco y mucho como los académicos merecen ser conocidos, que es a través de su obra. Ella es su principal carta de presentación. Y si bien mencionar su tratado de los contratos publicado en el año 2018, bien digo, ya es decir mucho, pues se trata de una excelente obra, por supuesto ya conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Ese tratado expresa lo actual de su pensamiento. Pero en realidad yo me quiero permitir la licencia de mencionar otros 2 trabajos suyos, con los que yo personalmente me siento identificada y estoy segura que muchos de los que están participando de estas prejornadas también se van a sentir identificados. El primero se refiere a un tema que a mí me ha gustado mucho trabajar, que es precisamente un libro, un tema que él trata en El alia de los contratos. Allí el autor reconoce que escribe ese trabajo para reducir la influencia en su máxima expresión. Pero lo cierto es que allí plantea una cantidad de casos donde demuestra la influencia y nos plantea desde las raspaditas hasta las famosas tapitas, hasta los sorteos. Y allí yo les puedo decir que sin querer, pero me parece que queriendo, empieza a hablar de cierta binariedad y plantea este juego entre ganador-ganador, ganador-perdedor, ganador que gana mucho, perdedor que pierde mucho, y eso lo emparenta mucho con un tema que a mí me gusta también mucho, que es la teoría de juegos. En el segundo caso les digo que me siento identificada y mucho con un artículo imperdible, que se llama Al-Zafacón. Es un trabajo que está impregnado de humor, de sensibilidad, donde nos habla de cómo él ordena sus recuerdos, sus ideas, y cómo a través
de eso comienza a analizar distintas situaciones, demostrándonos que su vida está impregnada de derechos. Desde contarnos una anécdota de sacar una foto a su hijo al lado de un perro, y que empezó a pensar, bueno, ¿qué derecho tenía el dueño del perro? ¿Qué contrato era el que estaban celebrando? ¿Si había o no contrato? Etcétera, etcétera. Finalmente, y solo para que esta presentación no se extienda por demás, no puedo dejar de mencionar una de las grandes habilidades que tiene el doctor Leiva Fernández. Él habla y dice, conocer es comparar. Y yo lo pondría en los términos del gran Guido Calabresi, diciendo, hacer derecho es distinguir. Y esta es la gran facultad y habilidad que tiene el doctor Leiva Fernández. Distinguir en situaciones de la vida en las que sus planteos nos hacen preguntas, pero también nos dan muchas respuestas a situaciones que ocurren en la vida real actualmente, pero sobre todo en las que podrían ocurrir en el futuro. Yo creo que su preocupación y su horizonte es esto, el futuro, de los tiempos por venir. Por eso, doctor Leiva Fernández, le damos hoy la bienvenida a estas prejornadas. Y, por supuesto, espero poder conocerlo el año que viene, aquí en Mendoza, y degustando de un buen Malbec, y aclaro, remarco este un buen aceite de oliva. Bienvenido y muchas gracias por estar. Bueno, en realidad no estaba preparado para una presentación tan generosa, profesora Josefina Tabano, pero estoy muy agradecido. Muy agradecido también con las autoridades de las dos universidades convocantes, la Universidad de Cuyo y la Universidad de Mendoza, y lo voy a hacer en la persona de Alicia Puerta de Chacón, en la persona de Carlos Parellada, querido amigo, y en la dignísima y valiosísima jurista mendocina, muy querida amiga, Aida Kemelmacher de Carlucci. Aida, realmente tus palabras sobre Jorge Mosset han sido imperdibles. Yo sobre el homenajeado tengo mucho menos que decir, no he sido discípulo de él. Sí tengo un hecho muy simple que quizás marcó parte de mi trayectoria, de mi vida, que es en el año 68 haber comprado mi primer libro de contratos, 68. ¿De quién era? Era La teoría del contrato de Jorge Mosset Iturraspe, que editó Orvir en Rosario. A partir de allí le sucedieron un montón de obras, una enorme cantidad de obras magníficas, un autor profundo y profuso. Creo que realmente es algo que se puede decir con mucho orgullo. Hace un honor al derecho civil argentino. Se nos fue un grande realmente. En los próximos minutos voy a tratar de establecer un esquema, como no he traído PowerPoint, que básicamente pasan por 6 puntos. El primero es referirme al presupuesto de la educación, de la adecuación contractual. El segundo, algunas particularidades de la llamada teoría de la imprevisión. Después las acciones que pueden conducir al mismo resultado. Luego, sobre qué objetos se efectúa la adecuación. Finalmente, finalmente, sobre los modos de efectuar la adecuación del contrato, y de allí voy a pasar a referirme a un ornitorrinco. Sí, un ornitorrinco legal. Entonces, el primer tema
que es el presupuesto de la adecuación contractual, es lo siguiente. Si vamos a adecuar un contrato es porque hay algo que quedó inadecuado. Y eso inadecuado puede tener un desfasaje de origen o sobreviniente. Si es de origen, entonces no estamos en presencia de la adecuación contractual, sino de un vicio de lesión o una situación de abuso que conducen a la nulidad total o parcial del contrato. Si el desfasaje es sobreviniente, entonces esto nos conduce al quiebre de las bases objetivas del contrato que pueden afectar o la causa o el valor de las prestaciones. Si afecta la causa, estamos en presencia de la frustración de la causa fin del contrato, del artículo 1090, que va a desarrollar el profesor Alberto Bueres el día de mañana, y seguramente lo hará magníficamente, como corresponde en él. Ambos institutos, la excesiva onerosidad sobreviniente y la frustración de la causa fin del contrato, bien podrían tratarse en una misma disposición legal. Esto está así en el proyecto de artículo 1213 de la propuesta de anteproyecto de la Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos del Gobierno de España del año 2008. Probablemente nosotros en algún momento tendamos a la misma solución. ¿Qué ocurre si el desfasaje afecta a el valor de las prestaciones? Y bueno, acá hay también dos posibilidades. Una, que el valor de la prestación se deba a la pérdida del valor de la moneda. Esto es lo que llamamos inflación. Cuanto más cantidad hay, menos vale cada una. La moneda, si bien hay elementos que pueden acentuar o relativizar la conclusión, lo cierto es que la inflación es producto de la cantidad de moneda en circulación. Y traigo a colación a un juez, un eximio romanista, que tuve el honor de conocer en el año 1968. Como ven, soy del siglo anterior. El doctor Carlos Ernesto Ambrosioni, que fue un erudito en derecho romano, profesor en Buenos Aires y en La Plata, sostenía que yo era pinche en su mesa de entradas del juzgado, que como el Estado es el que genera la inflación, el Estado es quien debe responder. Bueno, como razonamiento es prolijo, pero tiene un pequeño problema, que es que luego de su opinión informal, los economistas nos dijeron que corregir la inflación genera más inflación. De modo que ese es un problema, lo traigo como anécdota de algunas de las posiciones vertidas al respecto. Attilio Alterini, en una conferencia, dijo que no se puede recibir para pagar una casa lo que hoy cuesta una cucha de perro. Como yo sé que en estos 2.600 oyentes hay, y espero que haya, alumnos de derecho avanzados, quiero decirles que en realidad estamos haciendo arqueología jurídica. Estamos desenterrando la tumba de Tutankamón, porque yo dejé de enseñar durante más de 10 años en las universidades en las que todavía me toleran el tema de la desvalorización monetaria, porque había desaparecido. Pero aparentemente eso no ha sido así. Estaba solamente oculta, y además de la cucha de perro, un ejemplo muy significativo, muy interesante que dio Attilio Alterini, querido amigo ya desaparecido, la semana pasada escuché que hay entre el 2011 y el 2021 un nexo no establecido formalmente, que es que con 47.000 pesos en el 2011 se podía comprar un auto con 4 gomas. En el año 2021 se pueden comprar 2 pares de zapatillas, o sea, también 4 gomas. La afectación
del valor de las prestaciones puede darse entonces por el valor de la moneda o por otros desequilibrios objetivos. Tengo en este momento, se me ocurre, ¿recuerdan cuando estuvo bloqueado por varios días el canal de Suez por un barco de contenedores que quedó allí varado? Bueno, eso sin duda debe haber traído una consecuencia económica, porque en algunos productos o se perdieron o hubo que buscar rutas alternativas. Ahí tenemos entonces un desequilibrio objetivo no causado por el valor de la moneda. El segundo capitulillo que voy a tratar es el de la mal llamada teoría de la imprevisión. Nos la enseñaron como teoría de la imprevisión, pero hace rato que ha dejado de serlo. Me refiero al artículo 1091 del Código Civil y Comercial. En primer lugar, porque puede no haber imprevisión y sin embargo aplicarse la teoría. También cabe preguntarse de qué nos sirve prever el desfasaje de la moneda si está prohibido corregirlo, como lo hace la ley 23928. Entonces, ahí tenemos algún sinsentido de la legislación. La innecesariedad del recaudo de la imprevisión se hizo evidente cuando en el año 2018 los profesores Botana, Julio César Rivera y Daniel Pizarro elaboraron un anteproyecto de reformas al Código Civil y Comercial de la Nación, y ahí explicaron con claridad que el epígrafe del artículo 1091 del Código vigente propiciaba ser cambiado por excesiva onerosidad sobreviviente, que sería en realidad el nomen iuris técnico que le corresponde. En la Argentina la inflación es endémica. No preverla en realidad sería una grave negligencia que, sin embargo, podría quedar cubierta con un poquito de esmero con la regla del nuevo artículo 961, que al hablar de buena fe dice que los contratos obligan no solo a lo allí especialmente pactado, sino también a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos. Esta regla está tomada del proyecto del año 98 y a su vez lo debe haber tomado del artículo 1258 del Código Civil Español. Porque lo normal es que si uno tiene una prestación económica sujeta al paso del tiempo, prevea en nuestro país algún tipo de adecuación. De modo que el artículo 961 contribuye a cubrir el vacío. ¿Qué tipos contractuales son aquellos a los que se puede aplicar la excesiva onerosidad sobreviniente? Bueno, todos conocemos lo que decía el artículo 1198 del Código de Vélez, modificado por la ley 17711, que únicamente se refería a los contratos onerosos. Sin embargo, en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil del año 61, ya se había planteado la necesidad de cubrir también a los contratos gratuitos. Y ahí sostuvieron su aplicación también en ese ámbito Actel Salas, Eduardo Buzo, Jorge Joaquín Llambias y Guillermo Borda. Realmente la flor y nata del derecho civil argentino en ese momento. Pero la otra postura, la que estaba por la exclusiva onerosidad, estaba defendida nada más ni nada menos que por nuestro homenajeado del día de hoy, Jorge Mosé Iturraspe, y por un genio del derecho, que fue Fernando López de Zavalía. Cuando me tocó elaborar parte del proyecto de Código Civil de Puerto Rico, yo en los fundamentos sostuve que es irrelevante que el contrato sea oneroso o gratuito, porque es tan injusto que quien deseó efectuar una donación deba cumplirla a un valor excesivo, como si se trata de un contrato oneroso. Esto está también tomado del artículo 1468 del Código Italiano. En definitiva, quedó así en el Código Civil de Puerto Rico del año pasado y de alguna manera esto se puede inferir del Código vigente en la República Argentina por haberse excluido el requisito de onerosidad.
al no exigirse la onerosidad, por ende puede ser tanto contratos onerosos o contratos gratuitos. Hay algo particular que decir respecto a la legitimación activa. Va de suyo que las partes pueden ser quienes movilicen el recurso, el remedio de la excesiva onerosidad sobreviniente. Pero, ¿y los terceros? Y acá hay un quid, que es el siguiente. El artículo 1091 prevé también a los terceros, pero a mi manera de entender lo hace con una expresión lingüística inapropiada. Dice el artículo 1091, tiene derecho, la parte, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Resolución o su adecuación. Punto seguido. Igual regla se aplica al tercero, a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato. Bueno, me parece claro que el tercero, tercero beneficiario, por ejemplo en un contrato a favor de terceros, tiene una acción para pedir que se mantenga el valor de la prestación de la que es acreedor. Pero lo que el código está diciendo es igual regla. ¿Cuál es la regla? Resolución total parcial o adecuación. Y a mi entender, lo único que puede hacer el tercero es solicitar la adecuación y no la resolución del contrato del que no es parte. Es, en mi opinión, un desliz de redacción. Pero además, el tercero no es parte y está claramente tratado esto cuando se trata el contrato a favor de terceros. Allí Dassen y López Santamaría, un autor chileno, nuestro Dassen y López Santamaría, autor chileno, coinciden en que el tercero no puede resolver el contrato. Y además, quiero aclarar que el artículo 1027, que regula lo concerniente a el contrato a favor de terceros, dispone siempre, como corresponde, la interpretación restrictiva del contrato. Pasamos ahora a otro capitulillo, que es qué acciones son las que pueden seguirse para adecuar las prestaciones. El desequilibrio de las prestaciones excede el ámbito contractual, pero la acción por excesiva onerosidad sobreviniente se encuentra restringida a lo convencional. No puede haber aplicación del artículo 1090 del Código Civil en, 1091, si estamos fuera del ámbito convencional. Incluso a veces, aunque la fuente de la obligación sea contractual, puede impedirse convencionalmente aplicar el artículo 1091. En mi opinión, es posible pactar la renuncia a actualizar, por ser un derecho patrimonial disponible, así como puede pactarse que sí, puede pactarse que no. No se me escapa que este tema es controvertible, y hay en este momento posturas sólidas, con argumentos sólidos, sosteniendo la renunciabilidad y otras sosteniendo lo contrario. Y para casos ajenos al ámbito de aplicación del artículo 1091, está la acción subsidiaria, quiero destacarlo, de adecuación por enriquecimiento sin causa, del artículo 1794 del Código. O mejor aún, yo diría, por empobrecimiento sin causa legal, que evita al damnificado pagar mucho más o recibir mucho menos. Para todo lo demás, resulta la aplicación, y esto es arqueología, de la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores, que sostiene que la deuda corregida por desvalorización monetaria no es más que la originaria, pero bajo otra expresión nominal. Es Francisco a quien llaman Pancho, pero sigue siendo la misma persona. De modo que, como estamos haciendo arqueología, también habría que repasar el plenario La Amistad contra Iriarte
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que sin embargo creo que ya ha sido superado porque exigía la mora del deudor. Otro capitulillo es el tema de qué objeto es el que se adecua, sobre qué se realiza la adecuación. Puede hacerse o sobre la cantidad de moneda o sobre otras prestaciones. Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de desvalorización monetaria, a pensar en adecuar la cantidad de moneda. Si debo 500, bueno, ahora con la inflación deberé 1000. Pero esa es una corrección por índices que actúa únicamente sobre la cantidad de moneda, que es consecuencia de la pérdida del valor de la moneda. Ahora, no es la única manera de adecuar. También puede adecuarse actuando sobre otros elementos que no son la cantidad de moneda. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, aquí viene la expresión time is whole, el tiempo es lo que se toma, por ejemplo, en materia locativa, cuando el artículo 1208 del Código prescribe la posibilidad de cobrar el alquiler en forma anticipada. Y si es en forma anticipada es porque se está generando en cabeza del locador una nueva garantía, además de todas las legales. Hasta aquí traté de hacer un esquema tratando de ubicar la excesiva onerosidad sobreviniente y sus consecuencias dentro de los parámetros conocidos. Pero creo que ahora hay que incorporar elementos nuevos. Por ejemplo, ¿cómo se debe efectuar la adecuación del contrato? Y no me refiero a la facultad del juez si lo debe hacer con prudencia, etcétera, etcétera. Me refiero a que hay por lo menos dos tipos de adecuaciones, una paritaria o discrecional y otra legal. La adecuación paritaria es aquella en la que las partes se reúnen frente a una mesa y dicen, bueno, se ha perdido el valor de la moneda, vamos a tener que fijar un nuevo valor, vamos a tener que fijar una nueva cantidad para compensar el valor. Se aplica a todos los contratos paritarios y los de consumo, y me parece que no a los contratos de adhesión. Mientras que del otro lado está la corrección legal, o sea, corrección por imperio de la ley, que se aplica a todo tipo de contratos, a aquel al que le toque. Finalmente, y antes de pasar al ornitorrinco, quiero señalar que no habría ningún inconveniente en que hagamos un mix de esto. O sea, que tengamos primero una corrección legal, cumpliendo lo que dice la ley, seguida luego de una corrección paritaria. Cuando en el año 1799 se descubrió en Australia el ornitorrinco, resultaba muy difícil de clasificar a un animal que pone huevos, pero tiene glándulas mamarias, está cubierto de pelo, pero tiene pico de pato y patas palmeadas, y que pese a ser de sangre caliente, posee un esqueleto característico de los reptiles que tienen sangre fría. Me voy a referir a la ley 27.551, la ley de locaciones. Quiero aclarar que cuando el Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil nos convocó y elegimos todos los temas, no se había sancionado la ley 27.551. La elección de temas fue, según mis archivos, por Zoom, el 23 de junio del año pasado. Y la ley se publicó en el boletín oficial una semana después, el 30 de junio de 2020. ¿Qué ocurre con la ley 27.551? Bueno, ya estamos los civilistas un poco acostumbrados a que la ley nos maltrate. Cuando
nos pusimos de acuerdo sobre la necesidad de actualizar algunas prestaciones. Salió la ley 23.928 que nos dijo sí, pero no pueden pactar la adecuación. Porque, nos enseñaron los economistas, si el Estado se pone a revalorizar todas las deudas, tiene que imprimir más moneda, porque la moneda sale del Estado. De modo que desde ese punto de vista sería generar más inflación. Y ahora resulta que también llega la ley 27.551, que nos obliga a aplicar un índice que además da un resultado económico disvalioso. ¿Por qué disvalioso? Porque no adecua a la realidad económica. ¿Qué dice el artículo 14 de la ley 27.551? Dice, los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. Quiero aclarar que el artículo 7 se refiere a la actualización por índice y nada dice sobre la adecuación a partir del tiempo del contrato, o sea, a partir de modificar los parámetros temporales del contrato. Y continúa diciendo, en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, menos mal que solo a ellos, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. Obviamente, un ajuste por año, si es anual. Luego dice, a los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. Bueno, en realidad, esto es algo, fue un experimento porque no se sabía nunca, ese índice no existía. De modo que cuando se puso a aplicar el índice, llegamos a la situación actual en que los alquileres aumentaron el 62% por aplicación de ese índice, mientras que la inflación en el mismo periodo fue del 36%, o sea, casi el doble. Y ahora vamos al tema de la corrección legal seguida de corrección paritaria. No siendo lo de la ley 27.551 un sistema libremente pactado por las partes, a la par que se ha eximido a los contratos de locación de la prohibición de actualizar, en el principio del artículo 14, no veo que haya ningún inconveniente en que si la actualización impuesta por el Estado resulta en menos que la realidad, a posteriori los particulares adecuen de forma paritaria lo que falte para llegar a la realidad. Análogamente, si tal actualización complementaria puede decidirse en forma paritaria para sumar el complemento restante, también debería permitirse la actualización en sentido inverso, si es que el resultado de la adecuación prescripta por la ley excede la realidad, como es en este caso. En síntesis, en mi opinión, si el tipo contractual es paritario, luego de cumplir con la corrección legal, subsiste la posibilidad de adecuación paritaria. A medida que hablo de arqueología, me fui inspirando y llegué a la España medieval. En la España medieval, el rey era primus inter pares, era un noble más, de allí que para imponer alguna regla a sus pares, a sus súbditos, tenía que lograr el consenso de la corte. Y ese consenso se expresaba mediante una ley, mediante una expresión que es se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple quiere decir reconozco la autoridad del rey, pero no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque eso no es un acto de desobediencia, sino que era
un pacto que incluso está en la ley de partidas. Eso era ley en la ley de partidas, que a la sazón está como derecho supletorio argentino en el artículo 21 de la ley 48, la del recurso extraordinario federal, pero en el 41. En definitiva, esto es lo que sugiero hacer con el reajuste del alquiler previsto por la ley 27.551 para las locaciones habitacionales. Acatarlo y luego hacer uso de las instituciones del Código Civil para corregir el desatino legal. Desgraciadamente, el tiempo transcurre, como están transcurriendo estos minutos, y no los quiero cansar más, pero es probable, muy probable, que cuando se realice las jornadas nacionales en Mendoza, presenciales, y podamos vernos y saludarnos en vivo, esta ley ya esté derogada, porque así lo anuncia todo. Y al respecto, entonces, viene otro pequeño tema que es de técnica legislativa. Entre los proyectos he visto que hay uno que propicia lisa y llanamente derogar la ley 27.551. Bueno, ese proyecto, aprovecho para decirlo en este ámbito con tanta difusión, parece ignorar que no hay reviviscencia de la ley. O sea, derogando la ley derogante, no renace el Código Civil y Comercial en la parte derogada. Esta ley incorporó normas, pero también derogó otras del Código. Si derogamos la ley 27.551, lo que estaba en el Código no renace y queda una gran laguna legal en materia de contrato de locación inmobiliaria. No hay reviviscencia de la ley, tanto como que muerto el cazador, queridos amigos, no renace la liebre. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva Fernández, y la verdad que como nos han quedado unos minutitos, yo me permito hacerle una pregunta, porque la verdad es que el planteo que usted hace de esta adecuación legal y también paritaria, esencialmente en los contratos que así lo son, que son paritarios, me parece absolutamente interesante de tratar, y bueno, al igual que este tema que usted plantea de que no revive el Código Civil por la derogación de la 27.551. Y la verdad que si a mí me gusta algo de esa ley es precisamente la incorporación expresa del domicilio electrónico que implica una modificación del Código Civil. Así que si quiere y puede explayarse algo en esto, algo que nos quiera específicamente decir, bueno, lo escuchamos. Querida José, el artículo 75 del Código siempre está bien, parece un gran avance, pero son de esos avances que ya las normas, las partes pactaban. No es necesario, no necesitamos una ley que nos diga que se puede comunicar válidamente de tal manera. De la misma manera que podrían pactar los celebrantes de un contrato que solo, por ejemplo, solo valdrá la carta documento. Bueno, esto se puede pactar perfectamente, no necesitamos la ley 27.551, pero cuidado, si el legislador no toma nota de que no hay reviviscencia del Código Civil y Comercial en ese lado, en ese punto, por ejemplo, cae el tema del plazo mínimo legal, porque quedó derogado en el Código Civil por la ley 27.551. Si se derogó la ley 27.551, no habrá ni plazo mínimo legal en el Código Civil, ni plazo mínimo legal en la derogada ley. Esto hay que pensarlo. Yo creo que lo mejor que se podría hacer es directamente admitir que la expectativa económica que se intentó satisfacer con la ley 27.551 fue errada. Esto tiene enormes consecuencias incluso en el mercado inmobiliario, porque el alquiler
es la ganancia del propietario, es el rédito. Cuando uno compra un departamento, también o cuando vende un departamento, entre el valor que está negociando es cuánto puedo ganar de renta, por ejemplo. Y eso desapareció con esta ley. Esto es, además, que a los locatarios no les hace ninguna gracia pagar el 62% cuando ven que el costo de la vida es el 36%. Cumplamos con la ley. ¿Quiere la ley actualización por el RIPTE y precios al consumidor? Démoselo. Pero después vayamos al Código Civil para adecuar lo que el índice legal no pudo adecuar porque se equivocaron de índice, porque no lo probaron. Y volver un poco también a nuestra propia historia. Dicen que el Virreinato del Río de la Plata precisamente se creó con esto, de se acata pero no se cumple, es decir, volver siempre a las raíces puede resultar importante. Ahora, lo que yo me refería, en realidad el domicilio electrónico, nosotros en Mendoza tenemos esa modificación en el Código Procesal Civil, y bueno, que estuviera o que esté en el Código Civil, también tiene sus ventajas. Acá en la capital federal también lo tenemos, no en el Código Procesal, pero sí en las normas del Colegio de Abogados, y hoy por hoy en todo lo que es la virtualidad a la que nos obliga la pandemia, es inevitable. Pero no era necesario. Si uno repasa las reformas al Código que tiene la 27.551, son todas innecesarias. Sí. Lo referido, por ejemplo, a garantías, llama garantías, situaciones. Eso es espantoso. Eso, José, es espantoso, porque, por ejemplo, y tengo 2 minutos todavía. Sí. La 27.551 habla de garantía, título de propiedad. Y yo pregunto, ¿título de propiedad? Primero, ¿de quién? ¿Del locatario? ¿De un amigo del locatario? Segundo, ¿para qué? ¿Que es el papel, o sea, se deja en prenda el título? ¿O es que hay que demostrar la solvencia? Porque cuidado, demostrar la solvencia no significa demostrar el pago. Rockefeller puede haber, no lo sé, pobre señor, pero pudo haber sido un gran tramposo y era un hombre riquísimo. Garantía de solvencia no es garantía de pago. Garantía de pago es posicionar al acreedor en una situación de cobro rápido. Eso es. Y yo pregunto, y para concluir, porque me queda 1 minuto 24, yo tengo, José, un lotecito. Tengo un lotecito en Uganda. Ese lotecito en Uganda tiene una tribu de ocupas, jíbaros, caníbales. Como el código, la ley 27.551 no me dice nada, yo puedo traer el lotecito de Uganda. ¿Me lo aceptarán? Porque además la ley dice, debe aceptar. Si uno presenta 2, debe aceptar. Eso es horrible. Bueno, creo que ya hasta aquí llegamos. Bueno, a pesar de la paciencia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, nuevamente decirle que lo esperamos en las próximas jornadas aquí en Mendoza, como esperamos a todos los que están participando de estas prejornadas, que son solo el preanuncio de las jornadas nacionales. Muchísimas gracias. Alicia. Mi presencia en Mendoza no podrán evitarla. Por supuesto. Tenemos el arco de Desaguadero, ya está abierto. Muchas gracias.